Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 50, 60 y más, desafiando los estereotipos. Soy Gigi, su anfitriona de siempre, ya los extrañaba. Hoy, en esta ocasión, vamos a a hablar y tomar, no sé, un episodio para mí muy, muy importante que se ha olvidado y no se le ha dado la importancia que tiene. Vamos a abordar un tema que, como les comento, lamentablemente ha sido ignorado y desvalorizado durante mucho tiempo, o sea, yo diría que siempre, el que es la invisibilidad del ama de casa. En nuestra sociedad actualmente es fácil, no sé, pasar por alto el increíble trabajo que las amas de casa tienen y realizan día a día. No sé, les puedo dar muchos ejemplos como el cuidado del hogar, la crianza de los hijos, el del esposo, porque vaya que, cómo se también se les dedica tiempo. No sé, la manera de el que la cocina, que hacer de comer, que llevarlos a pasear a los niños, que a las escuelas, las tareas, etcétera, etcétera. Son solo algunas de las responsabilidades que asumen. Sin embargo, a menudo, si yo diría que es casi siempre, se menosprecia la importancia de su labor y se les relega al papel de: "No trabaja, ¿qué eres? Ama de casa, ah, no trabaja". O sea, a mí eso siempre como que me ha saltado, así cuando dicen: "No trabaja". Yo desde niña veía a mi mamá todo lo que hacía, porque vaya que ella fue una ama de casa al 100. Todo, todo lo que hacía, o sea, no paraba en todo como dice uno, en todo el santo día, y luego salía que alguna, no sé, que tenía que llenar algún papel o cosas así, cuando ¿en qué hace? Ama de casa, ah, no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Trabaja incansablemente, o sea, no hay descanso para un ama de casa. Entonces, eso siempre me ha a mí como saltado de cómo de que decir que no trabaja un ama de casa. El ama de casa tiene que tener en orden el hogar, crear un ambiente cálido, acogedor para la familia, es administrar el presupuesto, que a veces es un mini presupuesto, y hacer maroma y teatro, lo que sea para hacer rendir ese presupuesto, hacer las compras, preparar las comidas, lavar la ropa, tener impecable la casa, es que todo funcione y garantizar que todo, todo, todo esté muy bien en el hogar sin problemas. Además, también las amas de casas desempeñan un papel fundamental en la crianza y educación de los hijos, brindándoles amor, apoyo, orientación y, como les digo, no se deja a un lado al marido porque igualmente se le tiene que apoyar mucho. Sin embargo, a pesar de todas estas responsabilidades y del arduo trabajo que implica el papel de ama de casa, cómo se ha subestimado de verdad y ha sido objeto de estereotipos negativos. A menudo se les juzga y, como les comentaba hace un momento, eso de que no trabaja, el no contribuir económicamente, o sea, dense cuenta de eso. No contribuye económicamente. ¿Cómo que no va a contribuir económicamente si es la que tiene el hogar a la perfección, es la que hace del presupuesto maravillas, es la que anda cosiéndole un vestido a sus hijos o no sé, a sus hijas para que no comprarles uno nuevo, es la que anda inventando lo que no para salir adelante y todavía se les dice que no contribuye económicamente? Lo que pasa es que nunca se les ha visto la importancia y todo lo que hace una ama de casa. De verdad que me emociona tanto que, hasta las lágrimas me salen. O sea, dices: "No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a una ama de casa se le menosprecie de esa manera?". Yo estuve un tiempo como ama de casa, muy poco, pero eso me bastó
para ver lo que es, y desde niña lo veía con mi madre. O sea, por eso dices, ¿cómo? ¿Por qué se les menosprecia tanto? Ya es tiempo de que se les dé el valor a la mujer que es ama de casa, la importancia la importancia que tiene para que económicamente y para que todo funcione perfecto, o si al menos trata de hacer eso. Hay que hacer algo para alzar la voz, para hablar sobre esas mujeres que de verdad a mí yo las admiro muchísimo. Yo ahora sí, como decimos, me quito el sombrero por ellas. De verdad que guau, o sea, son, si se dan cuenta, son profesionistas sin título, psicólogas, economistas, doctoras, hasta cómicas para hacer y reír y hacer ver que todo está bien, aunque por dentro, se estén carcomiendo de tanta cosa. O sea, ¿se dan cuenta de lo que es un ama de casa? Ojalá y se le reconozca su función, se le reconozca económicamente, se le reconozca de mil maneras, porque de verdad, qué papel tan difícil es ser ama de casa, y qué triste que no se le reconoce como tal. Y no nada más que se le reconociera económicamente, de todas maneras. Yo les puedo dar varios ejemplos de que me he topado con mujeres que son amas de casa y que me han platicado y que, guau, o sea, yo me sorprendo de lo que no hacen para mantener todo en orden, incluso para poder quedarse con un poco de dinero de lo que el marido les da de presupuesto. En una ocasión, me recuerdo una conocida me decía que, o sea, prescindió de los servicios de la persona que le, apoyaba en los quehaceres domésticos, porque ella necesitaba un poco de dinero para sí. Entonces, lo que ella hizo es, o sea, hacer como siempre la limpieza y demás, o sea, ahora sí, como dicen, se la rifó más de lo debido para poderse quedar con ese dinero. Y anda, que se da cuenta el marido, guau, le armó un pancho, que qué bárbaro, o sea, casi, casi como si le hubiera puesto el cuerno, como si lo hubiera engañado y no sé qué tanto. Y que cómo era posible, me mentiste y tú te quedabas con ese dinero. Ella me lo decía llorando, así como, ay, no sé, y qué impotencia de verdad. O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿A qué grado? Y hablo de una persona, pues, de un nivel más o menos. Imagínense las mujeres que tienen un nivel económico muy de plano, casi nada. ¿Qué no harán esas mujeres? Y sí, no, es que no hace nada, ¿qué hace? Nada, no trabaja. Y están las 24 horas trabajando. Cuando se enferma el hijo, ¿qué hacen? A desvelarse, ¿qué tiene? Vamos a ver qué tiene, qué le dolerá, qué le pasará, o cuando está triste o que trae algo emocional ¿qué tienes? O sea, a ver, ¿en qué te puedo apoyar? Haciéndola de psicóloga de tanta cosa, o al esposo echándole porras para que le vaya bien, bla, bla, bla. O sea, siempre, siempre está trabajando constantemente, constantemente. Yo también, otro de las cosas que recuerdo mucho fue cuando estaba soltera, que estaba, trabajando, un compañero ahí platicando y demás, dice: "No, que se va a vender la casa, donde estamos, o sea, que se tiene desde cuando yo era niño y pues ahí crecimos, mi mamá, mi papá, bla, bla, bla. Pero pues mi mamá dice que ella le toca cierta cantidad y dice este compañero, pero yo le dije, pues no, porque la casa la compró mi papá y yo así, no, yo casi me le echo encima. Soy muy apasionada cuando temas así, ¿no? Le dije: "¿Cómo puedes decir eso, que a tu madre no le va a tocar cierta cantidad, si ella también estuvo ahí trabajando día y noche para hacer que esa casa, tuviera
estuviera perfecta, ¿no? En todo lo que les comenté hace un momento, cocinar, limpiar, bla, 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 lavar la ropa, planchar y todo eso. ¿Cómo dices que tu papá la compró si ella contribuyó muchísimo para que esa casa se pudiera tener? O sea, no se le reconoce, no, es que mi mamá no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Trabaja y demás, y sin sueldo, sin reconocimiento, sin nada. Entonces, ¿cómo? No podemos dejar a un lado todo lo que hace un ama de casa. Tenemos que empezar a alzar la voz, tenemos que quitar ese estereotipo. Incluso actualmente hay algunos hombres que se están dedicando a las labores de casa y así cual platicarlo, ya lo reconocen. Y dicen: "Es que no reconocen que yo hago esto". Guau, o sea, también los hombres algunos ya lo están sintiendo. Ahora sí, te das cuenta de la importancia y de lo que es ser un ama de casa, y de verdad quitar esos estereotipos, hacerlos a un lado, o sea, ya basta, reconozcamos, lo que es un ama de casa. Reconozcamos lo que hace, incluso las mismas mujeres que trabajan y que siempre han trabajado, muchas no reconocen lo que es ser ama de casa. Dicen: "Ay, no, pues nada más está en casa, está muy enterita, nunca ha trabajado". Una vez a mí eso me dijeron, y vaya que yo siempre he trabajado, solo dejé un tiempo porque quise dedicarme más a mis hijas, que dejé dizque de trabajar. Y si a mí me preguntan, fue la época más difícil en mi vida, porque yo no tenía ninguna entrada económicamente, y yo sé lo que es tú tener tu propio dinero y nada que ver con nada más dedicarte a ser ama de casa, porque incluso cuando sí, ay, la casa impecable, todo en orden, y llegan: "Ay, ¿qué estuviste haciendo?". Así le decían a una amiga: "No, pues, ¿qué hiciste?". Y ella le decía: "¿Cómo que qué hice? Pues, hice todo para que cuando tú llegaras estuviera todo así". ¿Se dan cuenta que ni siquiera lo ven? Por ello hay que, alzar la voz, digo de nuevo eso, alzarla, reconocer, aplaudirlas, incluso, no sé, para que hasta el mismo gobierno se dé cuenta de esto y haga algo para estas mujeres, se les reconozca, se les retribuya, porque incluso cuando a veces los hijos crecen, ya no les andan dando ya nada. A veces hasta en ocasiones sucede que, se andan separando, crecen los hijos y la mujer se quedó bailando. ¿Por qué? Porque nunca trabajó, porque siempre fue ama de casa. ¿Se dan cuenta de eso? Incluso, yo recuerdo, creo que una vez leí algo así en los años 50 existía el manual de la esposa perfecta. Dices: "Ay, Dios, ¿cómo que del manual de la esposa perfecta?". Y sí, era algo así como que siempre tenías que estar, no sé, tener lista la cena, todo perfectamente, lucir hermosa, por Dios, cuando de repente lo que te quieres es ya, o sea, me imagino ya quererse dormir y dormir entre comillas, porque con los niños, o sea, cuando son pequeños, es estarlos cuidando las 24 horas, el hacérsela, que todo lo que el esposo decía era muy interesante, y lo de ellos a segundo plano, tener la casa perfecta, a hacer sentir al esposo como si estuviera casi, casi en el paraíso, estar al pendiente del hijo, que no hubiera ruido, porque acababa de llegar de trabajar, estuvo trabajando todo el día ¿y cómo es posible? ¿Llega cansado? ¿Cómo es eso? O sea, escucharlo y tú cállate porque, lo importante es lo que él dice y lo que a él le pasó. Y ponte en los zapatos de él que viene a traer el pan de cada día. No te quejes, ¿cómo es posible? Y todo y muchas cosas más. ¿Cómo es eso? No, no, y todos merecen reconocimiento, pero en este momento estamos hablando de las amas de casa, el rostro invisible de las amas de casa. En nuestra sociedad, o sea, ya hay un gran número de ellas y es un trabajo de verdad sin reconocimiento.
es así, no nos cuando hablamos de ellas es como, como un colectivo, nada más. Así, son amas de casa y, pues, cuidan la casa y la familia, nada más. O sea, no hay más que hacer, no se la pasan viendo televisión, o sea, por Dios, como se la pasan chismeando, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso que se la pasan pensando cómo hacer lo mejor en casa y cómo hacer estirar el presupuesto y qué hacer para cumplir con todo lo que se le ha cargado a la al ama de casa, sin tener ninguna remuneración, ni suele gozar de reconocimiento social, su horario de trabajo es de muy fluctuante, o sea, nunca cesa, porque siempre está en casa, pero no hace nada. Es algo que ¿cómo que no haces nada? O sea, de verdad me sorprende y sí, quizás estoy muy apasionada, pero este tema siempre es uno de los que más me han pisado, así el callo, como dicen, y vaya que yo no he sido al 100 ama de casa, pero cuando lo viví con mi mamá, dije: "Guau", y cuando lo viví un cierto tiempo yo dije: y cuando me lo han platicado tanta cosa, tanta ama de casa, que cómo se las ve, me quedo así, me sorprendo, de verdad. Entonces, hay que ver la importancia de ellas, las dificultades que tienen que, pasar para conducir a una familia. El ama de casa, llega incluso a dejar en segundo plano su propio cuidado. Muchas veces dicen: "Ay, ¿por qué no tiene cuidado en su persona? ¿Por qué no se hace esto?". Porque a veces ni tiempo tienen o no tienen ni siquiera el dinero para irse a dar o a hacer un corte de pelo o comprarse un vestido nuevo. O si lo hacen es a las escondidas, a ver cuántos les puede quedar de ese presupuesto. ¿Se dan cuenta? O sea, ellas están, tan ocupadas en eso que se olvidan de ellas, y esto puede dar lugar a problemas de ansiedad, depresión y síntomas, somáticos. O sea, ellas sufren mucho de lo que es de lo que es la ansiedad, de la depresión, como les comento. Incluso las mujeres que trabajan en el hogar, porque trabajan y muy duro, padecen más enfermedades crónicas, son las que más se enferman, son las que más sufren de todo eso, y muchas veces no lo dicen para no preocuparlos, para no o si no tienen algún servicio médico, no, porque, pues, van a gastar y hace falta para esto otro, mejor me callo, ¿y qué pasa? Que les andan sucede, o sea, pues, cosas muy graves, que a veces ya ni hay remedio para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle su reconocimiento, darnos cuenta de lo que ellas hacen, y no referirnos a ellas nada más así como amas de casa, y lo digo tanto, a los hombres y mujeres que también no reconocen lo que es una ama de casa, que siempre han estado trabajando y dicen: "Ay, no, pues es que no hace nada, pues está solo en casa". Y digo, a veces, ¿y quién te está cuidando en ocasiones a tus hijos? ¿No es a veces tu mamá o alguna hermana? ¿O estás pagándole a alguien para que te la cuide? O sea, no sabes realmente lo que es ser ama de casa, o sea, no nos pueden hablar si no lo han vivido, o si no se fijaron o no lo notaron en su madre. Porque yo sí, yo era muy observadora, como que me gustaba mucho observar a los adultos, y yo veía a mi mamá qué manera de hacer rendir el famoso presupuesto, y gracias a Dios teníamos una buena situación económica, y aún así no ajustaba, pues, él, nada más se daba cierta cantidad y hazle como quieras. O sea, hay que tomar en cuenta eso, hay que aplaudirlas, hay que, admirarlas y de verdad, ojalá que hubiera programas para que ellas tuvieran, pues, hasta una entrada económica, y los mismos esposos que vieran: "¿Sabes qué? Te voy a dar esto porque por tu trabajo, o, esto es para ti".
y no está la mujer viendo a ver qué hace, estirando lo que más para poder comprarse algo. Pues, y porque ellas no tienen posibilidades de descanso. O sea, siempre están trabajando, siempre, siempre, siempre. Entonces hay que otorgarles, es hora de verdad de otorgarles el poder y el reconocimiento que les corresponde, porque es uno de los trabajos más duros, más imprescindibles y más entregados que existen. Eso de verdad que nunca, nunca se nos olvide. Y bueno, quisiera decirles tanta, tanta cosa, quisiera hablar de tanto, pero no, quizás nunca terminaría. O sea, nunca terminaría de todo, de decir todo esto. No alcanzaría mi voz para terminar y poder decir cómo puedo apoyar a estas mujeres, qué puedo hacer por ellas. Pues, solo apoyarlas y alzar la voz para que cada vez se les escuche más, se les reconozca más y llegue un momento en que se tome en cuenta lo que realmente es un ama de casa y que éstas se sientan valoradas, que esas se sientan reconocidas, que esas se sientan todo el poder y todo lo que hacen para tener a una familia, eh, lo mejor que se puede. De verdad, este tema me apasiona como no tienen idea. Ah, y gracias por escucharme. Las quiero mucho. Un beso. Las amo y no dejen de aquí venirse al chalecito, ¿eh? Les digo, me apasiona mucho porque recuerdo a mi madre, veo a varias mujeres y de verdad me duele y quiero apoyarlas y por eso alzo la voz por ellas. Un beso. Bye bye.